a acabar con la parte de biología celular con algo ya más detallado de genética. Lo último que vimos de genética pues se refería a esta imagen. Vamos a hacer más grande, la vamos a pasar al centro. No, todavía no estoy ahí. Ahora sí. Es esta de acá. Hacer más grandecita. Ahí. Bueno, lo último que habíamos visto es que el ADN se transcribe a ARN y de ahí en el ribosoma se forma una proteína. Cuando solo tenemos RNA, pues el paso 1 es innecesario y va directo a ser una proteína. ¿Ok? Eso es lo último que habíamos visto. Bueno, ahora, ¿cómo trabajaba esta parte de aquí? Es lo que no hemos detallado y ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, entonces para saber cómo trabaja esa parte, vamos a abrir este de acá. Este de aquí es el material genético. Ahí está. Es el material genético como nos lo enseñan, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a cerrarle y vamos a agarrar nuestra pluma. Muy bien. Esto que está aquí, todo el mundo lo debe de ubicar, que parece una X. Siempre nos han dicho que los que parecen X son cromosomas. Ok, los cromosomas son importantísimos. La célula humana tiene 23 pares de cromosomas, pero no son la unidad fundamental. La unidad fundamental de la genética, pues adivinen cómo se llama, gene. ¿Ok? Y el gene es una sección de los cromosomas. Cada cromosoma contiene muchísimos genes. Los genes son de longitudes variables. Ahorita vamos a hablar de esas longitudes. Pero bueno, la otra es esta parte de aquí, que era el material genético, como yo se los empecé a platicar, a partir de nucleótidos. Entonces vamos a platicar de lo que está en medio. Estas bolitas que están acá se van a llamar histonas. Y las hay de dos tipos, del tipo 1 y del tipo 2. Las histonas son proteínas que van a hacer que el ADN se enrolle. Entonces, la cantidad de ADN de una célula no podría estar o no cabría en el interior si no estuviera hecha bolita y enrollada, como nos muestra este esquema. Y al final, esa madeja de ADN se ve como una X y es a lo que le vamos a llamar cromosomas. Entonces, todo este super enrollamiento que vemos en esta parte está provocado por las histonas del tipo 1 y tipo 2. Uno hace que se enrosquen en sí mismo y otro hace que se enrosquen entre ellas. ¿Ok? A eso no le vamos a meter mucho detalle, nada más una explicación que nos va a llevar a esta parte de acá. Lo que sí le vamos a meter mucho detalle es a lo que vamos a conocer como codones. Entonces vamos a ver cómo se produce una proteína. Entonces, una proteína son codones. Vamos a borrar esto, de todas formas ustedes pueden regresar el video. Si no alcanzaron a apuntar algo, se regresa. Pero bueno, vamos a poner otra vez esta imagen de aquí. Es que quedó tapada por esta de acá. Bueno, pues si le seleccionamos esta, la voy a poder mover. Aquí está. ¿Ven? La puedo mover acá afuera y la puedo hacer chiquita. Entonces la vamos a poner acá. La voy a hacer más grande. Ahí está bien. Entonces, miren. Esta
hebrita de ARN va a ser esta de acá, ¿no? Entonces el material genético se abre por medio de una enzima, se copia a ARN y se produce una proteína. Entonces vamos a ver cómo se copia a ARN. Yo voy a hacer acá mi hebrita de ARN. ¿Ok? Entonces empiezo con una A, muy bien. Después sigue una T, pero como es ARN, esta T ya no existe. ¿Qué es lo que hay en el ARN que sustituye a la timina? Muy bien, el uracilo. Ajá. Entonces voy a tener AUG. Y luego todos los de en medio. Y al final voy a tener otros tres. Entonces dijimos que era ¿qué? Uracilo. Entonces va a ser UAA. Las proteínas pueden empezar con cualquier aminoácido, pero siempre debemos de saber dónde parar. Dónde parar le vamos a llamar codón de paro. Y a partir de ese codón de paro sigue otra serie que va a producir otra proteína. Eso quiere decir que antes de este start debe de haber otro codón de paro hacia acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un codón? Entonces, un codón es esto. Un codón es una serie de 3 nucleótidos que van a codificar para que el ribosoma tome un aminoácido del citoplasma y vaya armando las proteínas. Estas proteínas están hechas de aminoácidos. ¿De cuántos? Pues quién sabe, depende de la proteína y depende de la función que vaya a hacer. Hay proteínas muy sencillas con pocos aminoácidos y hay proteínas muy complejas con muchos aminoácidos. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Vamos a empezar a borrar otra vez cositas, después se regresa. O sea, ¿hasta dónde nos deja borrar esto? Muy bien, nos dejó borrar todo. Ahora vamos a ocultar esta. Vamos a mover esta para acá. Ahí la vamos a poner. Y les voy a enseñar esta tabla de aquí. Esta tabla de acá es una tabla de aminoácidos. Si se fijan, tenemos 20 aminoácidos que están listados en esta tablita. Aquí es la clave, ¿no? La llave. Estos 20 aminoácidos están representados acá. Entonces, si se fijan cuántas combinaciones puede haber. Cada cuadrito tiene 4 combinaciones. ¿Cuántos cuadritos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces puede haber 16 por 4 combinaciones. 6 por 4, 24. 4 llevamos 2. 4 por 1, 4 y 2, 6. Entonces fíjense, de 64 combinaciones pasamos a solo 20 aminoácidos. De 4, bueno, ¿cuántas posibles combinaciones hay? Pues estas 64, porque son 3. Vamos a borrar ese 4 que se ve muy feo. Pero lo que les quería decir es que de 4, nucleótidos, con solo 4 nucleótidos podemos producir 64 combinaciones, de las cuales van a ser 20 aminoácidos. Y las demás se repiten, fíjense. Cada aminoácido puede ser producto de 2 combinaciones. Fenilalanina, leucina. De hecho, leucina, vean cuántas combinaciones hay solo para leucina. Hay 6 combinaciones solo para leucina. Isoleucina, valina, alanina, triptofano, metionina,
Bueno, triptofano era el TRP y el THR es treonina. Entonces, todos estos van a producir las proteínas. Ahora, ¿por qué tenemos tantas repeticiones? ¿Por qué hay 6 para leucina? ¿Por qué nada más hay 3 de paro? ¿Por qué nada más hay uno para triptofano? Fíjense, un solo aminoácido para triptofano. Entonces, bueno, la razón es que no sabemos exactamente por qué hay 6 combinaciones para leucina y por qué hay una sola para triptofano. Y la explicación puede ser que leucina es mucho más frecuente en las proteínas. Y esto es un mecanismo de seguro que tiene el material genético, porque ahorita vamos a hablar de las modificaciones que pueden pasar en el material genético. Esas modificaciones que pueden pasar en el material genético se llaman mutaciones. Entonces vamos a hablar de esas mutaciones. Entonces, imagínense que ustedes tienen su cadena de ADN. Vamos a volver a borrar para que me deje seguir apuntando. Entonces, ahora este lo vamos a hacer pequeño. Lo vamos a hacer pequeñito. Lo vamos a colocar por acá. Y este de acá lo vamos a hacer más grandote. ¿Ok? Porque quiero trabajar con los nucleótidos. Muy bien. Lo cerramos. Entonces, fíjense. Cada de estas secciones van a ser un codón. Entonces, ¿cuántos codones puedo tener aquí? Váyanlos contando. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, imagínense que ustedes están replicando su ADN porque van a producir una proteína vital para la vida. Pero de repente viene una radiación ultravioleta que viene desde el espacio. Pasó la atmósfera y ahí viene y cae aquí. Y nos borra esa citosina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues este aminoácido está a salvo, a salvo, a salvo, a salvo, a salvo, a salvo, pero aquí pasa algo. Y pueden pasar varias cosas. Uno es que se corra el marco de referencia, es decir, que todos estos caminen para acá, como cuando borran una celda en Excel. Y otro que trate de repararse. ¿Ok? Entonces vamos a hablar primero de los que tratan de repararse. Vamos a quitar el marco de referencia. Entonces, aquí, que era GCG, ¿qué iba a producir GCG? GCG está aquí. GCG era igual a alanina. Pero resulta que esta G pues se borró, la que dijimos que se fue. Entonces, esta G no existe, pero se va a reparar solito. Y va a agarrar otra, ¿no? No sabemos cuál. Imagínense que agarra otra G. Agarra una GGG. Entonces vamos a ver GGG para qué codifica. Glicina. Entonces ya no se produjo alanina. Se produjo glicina. Entonces la proteína que lleva glicina va a ser distinta a la proteína que llevaba alanina. Esta es una mutación, le vamos a llamar de sustitución. Y pues si hubiera tenido suerte, fíjense, glicina, que era GCG, resulta que también era GCA. Si la mutación hubiera pegado aquí y se hubiera reemplazado por una A, hubiéramos tenido que GCG
era igual a alanina. Y si hubiéramos perdido esta G y se hubiera reemplazado por una A, también hubiera producido alanina. Entonces, esta es una mutación que le vamos a llamar silente. Y la mutación silente se llama así porque no ocasiona cambios en la proteína. La proteína 1, que era antes de la mutación, va a ser igual a la proteína 2, que es después de la mutación. Este GCG era igual que el GCA y producía lo mismo. Entonces, las mutaciones, no todas las mutaciones son dañinas y no todas las mutaciones son benéficas. Porque hay quien dice que una mutación, bueno, que la base de la evolución son las mutaciones, sí, pero prácticamente la mayoría de las mutaciones van a tener efectos o negativos o efectos silentes. Ajá, entonces, una mutación deleteria puede tener una, un efecto silente o un efecto de cambio. Y el efecto de cambio, pues es un volado. O sea, puede ser águila o puede ser sol. Es un volado, está girando esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor si cambiamos la alanina por glicina, sale un superorganismo, un mutante de los hombres X. Y tenemos un cambio para bien. Pero a lo mejor lo que pasa es que sale alguien enfermo y se muere, que esto es lo más frecuente. Ajá. Entonces lo que va a pasar con la mayoría de las mutaciones que tengan un efecto es que van a producir organismos enfermos, organismos cuyas proteínas no van a servir para lo que deberían. Y por eso las mutaciones pues tienden a ser malas. ¿Ok? Entonces esas son las mutaciones que se arreglan. O tienen efecto o no tienen efecto. ¿Ok? Ahora vamos a ver con las mutaciones que no se arreglan. Y también va a haber ¿cómo se llama? De dos tipos. Entonces, bueno, como ya no pude, vamos a pasar en otra sección. Entonces, imagínense que ahora la mutación ocurrirá por aquí. Igual viene un efecto y borra este T. Y entonces ahora, fíjense, van a cambiar todos. Ahora va a ser G a C porque se corren. El otro codón va a ser A, G, C. Vamos a irlo separando. Bueno, a lo mejor no conviene escribirlos aquí. Pero lo que vamos a poner es escribirlos acá. Como se borró esta G, entonces el nuevo codón es este, GAC. Y entonces el otro codón se recorre. Y el otro se recorre. Y el otro se recorre. AGG. Acuérdense que esta era C. CGG. AAT. TGG. CGA. Y ahora fíjense lo que va a pasar. CAT. Y este, que era por el T, era el U, AA, ahora va a ser AA algo. Y vamos a ver qué podría ser. ¿Qué pasa con los que son doble A? A ver si encontramos uno que sea doble A. Fíjense, todos los doble A pueden hacerse ASN, que es aspartame y lisina. Y ya. O sea, todas las cuatro doble A al principio o es aspartame o es lisina. Ya no es paro. Entonces esta va a ser una proteína aberrante, va a ser una proteína que no va a terminar hasta la otra secuencia de paro que se encuentre. Entonces esta proteína va a ser cero funcional porque toda su estructura va a cambiar. A veces las proteínas no cambian tanto si les cambia un solo aminoácido,
Pero para empezar aquí va a cambiar todos, porque iba a empezar con, bueno, el ATG sí lo tuvo, el ACG sí lo tuvo, pero ibas a tener GAT, que GAT codificaba para G, aquí están los GA, bueno, GAU, porque acuérdense que ya no, la T no existe, por eso no lo encontramos. GAU, que era aspartame, ahora se volvió GAC, y GAC ya no es aspartame, no está aquí. GAC está... bueno, fíjense, aquí la primera tuvo suerte. Iba a ser de efecto silente, aunque se movió el marco de lectura. El GAU, que iba a ser el GAU iba a dar... ¿qué dijimos que iba a dar el GAU? GAU iba a dar aspartame y se volvió por GAC. Y GAC también da aspartame, esta parte era silente. Y la otra es que el que era CAG, bueno, no era GAC, era AGC. AGC, ¿dónde está AGC? Si ustedes lo encuentran primero, pues chido, porque no lo estamos sabiendo. AGC, AGC era ser, que es serina, GAC, digo CAG, CAG era serina. Ay, no, yo sigo con el AGC. No, la original era esta, ¿no? Era el CAG, que era la que tenemos en rojo. CAG, aquí está. CAG era GIN, era GLN, era glutamina. CAG era glutamina, ahora va a ser AGC. Y AGC es serina. Entonces, desde aquí, sí llevamos a tener una proteína totalmente distinta. Distinta y larga. Entonces, este organismo lo más factible era que no pudiera vivir. Entonces, esas son las deleterias. Pero puede ser una de inserción. Entonces, imagínense que la inserción va en estos codones. Y se inserta aquí y se inserta otra C. Entonces ya cambian otra vez los codones. Vamos a cambiar de color. Ahora vamos a correr un verde. Y el que iba a ser GCG, que GCG era alanina, ahora va a ser GCC. Y GCC ya no es alanina. GCC. Bueno, también nos salió que iba a ser alanina. Pues iba a ser, porque metimos otra C, pues. Será GCG, era alanina, y después se cambió por GCC, que también es alanina. Entonces a lo mejor aquí no pasa nada. Pero la siguiente, que era CGA, CGA era arginina, y ahora quedó GAC. Y vamos a ver si GAC es arginina. No, es aspartame. ¿No? Entonces ya otra vez cambian las proteínas. Entonces, las que son deleterias, bueno, cuando el ADN se arregla, podemos tener más probabilidades de tener mutaciones silentes, pero cuando no se arregla y se corre el marco de referencia, el marco de lectura, entonces ahí sí ya se echó a perder la mutación. Entonces, algo muy importante de las mutaciones es que la mayoría de las mutaciones, 90% de las mutaciones, tienen efectos negativos. Por ejemplo, la anemia falciforme, que es una anemia genética, de origen genético, hace que los glóbulos rojos no tengan la forma correcta, entonces no pueden transportar el oxígeno. Y como no hay oxígeno, pues el cuerpo no produce energía, está en un estado anémico, que no es por no comer, sino pues porque la sangre no sirve.
está mal hecha porque hay una mutación. Y así va a haber muchos tipos de mutaciones. Las mutaciones no nada más pasan por efectos ambientales, como estuvimos viendo aquí con rayos UV. También son errores en el copiado y son diferentes eh, cuestiones que lo que va a pasar es que o van a meter un nucleótido o se van a llevar un nucleótido. Ajá. Esas son las mutaciones, cambios en esta secuencia. Y entonces se rompe la secuencia y se producen proteínas que no sirven. A veces, muy raras veces, estas mutaciones tienen efectos positivos en la población. Puede ser que cambien, pero bueno, y ahí tenemos una discusión entre si son cambios drásticos o cambios pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos dos corrientes de pensamiento. Una que dice que la mutación son cambios muy fuertes, que con base en cuestiones de azar, en cuestiones fortuitas, son benéficos y se mantienen en la población. Y hay quien dice que esos cambios drásticos no podrían mantenerse en la población y que tiene que haber cambios un poco menos drásticos. Y entonces son cambios chiquitos. De todas maneras son cambios y de todas maneras son fortuitos. La evolución no tiene dirección y a veces cambia para bien y a veces cambia, la mayoría de las veces, para mal. Y eso es muy importante en términos genéticos. Con esto cerramos la parte de genética y vamos a entrar con la parte de biodiversidad, que es una parte también muy importante. Muy bien. Cambio y fuera.